En una sala de mazmorra, decenas de goblins sostenían sus armas afiladas, listos para atacar a un humano solitario que estaba de pie tranquilamente. Pero antes de que pudieran acercarse, el humano contraatacó, anticipando el movimiento de los goblins y enfrentándolos uno por uno. Su porra volaba entre el ejército de goblins, derrotando a cada uno antes de que tuviera tiempo de defenderse. Mientras la porra regresaba a él, el protagonista mantuvo una expresión solemne, mientras los numerosos goblins que habían saltado para atacarlo caían como una lluvia de goblins derrotados. Al ver a sus compañeros siendo abatidos, los goblins restantes dudaron en avanzar. En ese momento, una flecha fue disparada hacia el protagonista. Por un golpe de suerte, no lo alcanzó. Mirando en la dirección de donde había venido la flecha, el protagonista notó la presencia de un goblin armado con un arco. Se burló de los goblins, no solo por confiar en su número, sino también por atacar a distancia sin previo aviso. Un poder eléctrico comenzó a fluir por el arma del protagonista mientras reía. Si creen que Ban Yu-won entró en esta mazmorra confiando solo en su bajo nivel de poder, están completamente equivocados. Levantando su porra, el protagonista hizo aparecer un círculo mágico debajo de ella, ordenando que su arma se transformara. Los goblins se enfurecieron al ver al humano comenzar a moverse contra ellos. Sin embargo, en ese momento, la porra del protagonista ya había cambiado. Desde el círculo mágico, se convirtió en un poderoso arma de fuego. Apuntando a los goblins y haciendo el gesto de disparo con la mano, el protagonista ordenó a su arma: «Empieza a disparar». Algunos años antes, cuando Ban Yu-won tenía apenas 4 años, sus padres se emocionaron al verlo leer un libro en un idioma extranjero. La pareja sonreía con amor, con la madre orgullosa y el padre contento por haber criado a un genio. Sin embargo, la sonrisa amorosa rápidamente se transformó en una expresión de asombro, pues el joven Ban Yu-won estaba leyendo libros en tantos idiomas diferentes, sin haber visitado jamás esos países. Fue entonces cuando otra persona apareció, abriendo la puerta con sus fuertes músculos, llena de orgullo porque Yu-won había heredado la sangre de sus ancestros. Cargando a una niña, un anciano musculoso con sombrero de paja ansiaba ver al joven cumplir el deseo de larga data de la familia: recuperar la Torre de Babel para su linaje. Al ver al anciano entrar en la casa, la pareja lo miró con los ojos abiertos de par en par. La madre de Yu-won suspiró al ver a su padre traer ese tema una vez más y llamó a su hija menor, Yumi, para que se acercara. Al ver que la pareja menospreciaba sus palabras, el anciano se irritó enormemente. «Dejen de decir tonterías. La Torre de Babel realmente existe». Ignorando al anciano, la madre atendió a su hija, mientras el padre volvía a leer su periódico. Desconsiderando a ambos, el anciano tomó prestado un libro y una caja de lápices de Yu-won. Comenzó a dibujar en el papel mientras contaba una pequeña historia. Hace mucho tiempo, en un mundo caótico, el gran ancestro de nuestra familia Ban tenía una habilidad que permitía que todos se comunicaran. Con ese poder, lideró a las personas en la construcción de una torre que nunca colapsaría. Esa es la Torre de Babel. El niño de 4 años escuchó atentamente las palabras de su abuelo, y al darse cuenta de que una torre era un tipo de edificio, sus ojos brillaron con signos de dinero, preguntando si el ancestro era rico por tener un edificio. El abuelo de Yu-won se enorgulleció de su ancestro mientras reía. «Nuestro ancestro era un maestro del lenguaje, capaz de interpretar cualquier forma de comunicación. Nunca debemos olvidar que somos descendientes de una persona tan grandiosa». Ignorando las palabras del abuelo sobre su ancestro, el pequeño Yu-won se aferró a su pierna, queriendo saber solo dónde estaba el edificio. Pensando en la pregunta de su nieto, el abuelo respondió que no sabía dónde estaba la torre. Aunque la respuesta decepcionó al niño, el anciano lo sostuvo por los hombros y con una sonrisa en el rostro, afirmó algo que le daría un propósito en el futuro. «Una cosa es segura, en cuanto encontremos la torre, nuestra familia recuperará su gloria y poder». Cuando Yu-won era pequeño, cada vez que su abuelo le contaba historias sobre las aventuras de su ancestro, esperaba que su extraordinario talento lingüístico pudiera ayudarlo a cumplir el deseo de larga data de la familia. Sin embargo, las habilidades de Yu-won superaron con creces esa expectativa. El tiempo pasó, y en una residencia bastante lujosa, el protagonista estaba en su habitación, rodeado de libros, frente a la computadora. Seguía presionando el botón de actualizar la página, esperando saber si su calificación sería suficiente para alcanzar su objetivo. Ese año, Ban Yu-won se estaba inscribiendo en la universidad. Quería ingresar al Departamento de Diplomacia y Ciencias Políticas. Después de intentar actualizar la página varias veces, Yu-won estaba irritado.
pues los resultados del examen estaban tardando demasiado. De repente, la pantalla de su computadora comenzó a fallar, como si se estuviera quemando. Intentó presionar teclas al azar para ver si algo cambiaba, pero se sobresaltó cuando una pantalla apareció frente a él. Mirando la pantalla flotante, se preguntó qué demonios era eso. Intentó tocar la pantalla azul, pensando que era de vidrio, pero sus dedos la atravesaron. Además, tenía una escritura extraña, una que nunca antes había visto. De repente, Yu Won comenzó a comprender lo que estaba escrito y leyó lentamente. La mejor academia del mundo alternativo. Te felicitamos por haber pasado la selección. El protagonista se levantó sobresaltado, preguntándose qué era eso y por qué podía leerlo. Ventanas de notificación comenzaron a aparecer ante Ban Yu Won, informándole que sería invocado al lugar de la evaluación práctica y que, si aprobaba, se convertiría en estudiante. Una cuenta regresiva comenzó instantáneamente después de que leyó eso. El protagonista miró a su alrededor, molesto, pensando que se trataba de una broma. En ese momento, vio la pantalla de su computadora, que había vuelto a la normalidad, y se emocionó al ver la noticia de que había sido aceptado en la universidad que deseaba. Se sintió aliviado, ya que antes estaba muy nervioso. Sin embargo, mientras tanto, la cuenta regresiva para la invocación estaba llegando a su fin. Mientras intentaba convencerse de que debía estar imaginando cosas debido al estrés, una luz brilló a su alrededor, y justo cuando su hermana entraba a su habitación para preguntarle si había sido aceptado en la universidad, él desapareció ante sus ojos. El portal de invocación que se lo llevó a otro mundo se abrió, dejándolo en un lugar oscuro y sombrío. Mientras se rascaba la cabeza para aliviar el dolor de la caída, recibió una notificación informándole que la evaluación práctica especial para candidatos de dimensiones inferiores había comenzado. El protagonista se levantó, preguntándose qué estaba ocurriendo y si realmente había sido invocado. En ese momento, una nueva notificación apareció, indicándole que debía derrotar al Goblin ciego y destruir el núcleo de la mazmorra. Llevándose las manos a la cabeza, el protagonista se preguntó por qué estaba en una evaluación práctica y en un examen especial que nunca antes había sido aplicado, suplicando que lo enviaran de vuelta. Mientras el protagonista se quejaba, se escucharon pasos en la caverna donde se encontraba. Mirando en la dirección de donde provenía el ruido, el protagonista se sobresaltó. Cuando fijó su vista en esa dirección, se dio cuenta de que realmente había monstruos allí. Los goblins ciegos caminaban por la cueva armados. En un idioma extraño, uno de ellos afirmó que había escuchado una voz humana, y otro confirmó que debía haber una presa cerca. Sorprendido por entender el idioma de los goblins, el protagonista se preguntó si cuando hablaban de presa se referían a él. Recordó las palabras de las notificaciones: evaluación práctica, goblins ciegos, núcleo de la mazmorra. Cubriéndose la boca, se preguntó si realmente necesitaba derrotar a esos monstruos, que parecían sacados de un juego o una light novel. El dolor de cabeza y el realismo de la situación dentro de la caverna hicieron que Yu Won creyera que realmente estaba en peligro. Al recordar que la notificación había llamado a esos monstruos goblins ciegos, y sabiendo que para salir de allí debía derrotarlos, entró en pánico, preguntándose cómo podría hacerlo. Estaba aterrorizado. Después de todo, las personas del mundo moderno le temían incluso a los perros chihuahua. De repente, el garrote de uno de los goblins cayó cerca del protagonista, asustándolo y haciéndolo preguntarse si podían verlo. En realidad, los goblins comenzaron a balancear sus garrotes violentamente, tratando de golpear cualquier cosa en su camino para atrapar a su presa. El protagonista intentó no entrar en pánico y calmarse, pero, al levantarse, hizo un ruido sin querer. Uno de los goblins se alertó y atacó furiosamente al protagonista de inmediato. Por poco, el protagonista logró esquivar el golpe del garrote, casi siendo alcanzado. El arma del goblin impactó el suelo, ya que el protagonista había saltado a un lado, lo que hizo que el otro goblin preguntara qué estaba pasando. El goblin que había atacado afirmó que había oído un sonido. Mientras su compañero le preguntaba si estaba seguro, el goblin atacante le ordenó que no dejara escapar a la presa. El protagonista se tumbó en un rincón de la cueva, cubriéndose la boca para permanecer en silencio. Se dio cuenta de que, aunque los goblins eran ciegos, parecían ser muy sensibles a los sonidos y movimientos. Parecían cazar acorralando a su presa mientras se comunicaban entre ellos. Por lo tanto, no importaba cuánto intentara esconderse, eventualmente lo encontrarían. El protagonista comenzó a pensar en qué hacer, considerando los hábitos de los goblins ciegos, y qué estrategias podía emplear. Se agachó y recogió algunas piedras. Dándose cuenta de que era el momento de actuar, las lanzó en la dirección opuesta a la suya,
haciendo que los goblins dirigieran su atención al lugar donde habían caído. Inmediatamente, los goblins corrieron hacia el sonido, creyendo que su presa estaba allí. El primer goblin llegó al sitio y, agachándose, encontró las piedras que el protagonista había arrojado. El goblin que lo había atacado anteriormente fue más lento y llegó un poco después. En ese momento, el protagonista lanzó otra cosa, un trozo de madera que voló y golpeó la cabeza del goblin que sostenía las piedras. Pensando que la presa lo había atacado por la espalda, el goblin se giró y atacó. Sin embargo, el garrote se dirigió hacia su propio compañero, que corría hacia él, golpeándolo de lleno. El protagonista, que en ese tiempo ya había aprendido el idioma de los goblins, ordenó al goblin que siguiera atacando a la presa que estaba detrás de él. Ambos goblins, creyendo que la voz pertenecía a su compañero, comenzaron a atacarse entre sí con sus garrotes. Se golpearon mutuamente hasta que finalmente cayeron uno sobre el otro. Al ver el resultado de su plan, el protagonista suspiró. Estaba sin aliento, tanto por el cansancio como por el miedo. Mirando hacia abajo, en dirección a los goblins, su vista se posó en el garrote que uno de ellos había dejado caer. Uno de los goblins, el que había atacado al protagonista antes, aún seguía con vida, aunque estaba atrapado bajo el cuerpo de su compañero. En ese momento, escuchó pasos. Levantando la cabeza, se dio cuenta de que alguien estaba frente a él, la presa que originalmente habían estado persiguiendo, ahora sosteniendo el arma que antes les pertenecía. El protagonista se disculpó con el goblin, afirmando que fueron ellos quienes lo atacaron primero. Levantó el garrote, tratando de no dudar, porque si ni siquiera podía acabar con esa criatura, no tendría ninguna posibilidad de salir de allí. Tras derrotar a los goblins, el protagonista sintió alivio por haber sobrevivido, al menos por ahora. Inesperadamente, los cuerpos de los goblins comenzaron a brillar. Varias frases, junto con la luz, empezaron a elevarse en el aire, ascendiendo hacia el protagonista, quien se asustó. Yu Popiwong quedó sorprendido, pero una notificación apareció para aclarar la situación. La notificación lo felicitó por haber cazado con éxito en la mazmorra. Una esfera dorada con apariencia tecnológica se formó a partir de números binarios y un alfabeto desconocido, irradiando una luz amarilla, como un sol rodeado por un anillo dorado. El protagonista estaba recibiendo como recompensa el poder de la dimensión más alta. Las palabras rodearon al protagonista, junto con el poder dorado, parecido a relámpagos. Sintiendo cómo ese poder le era otorgado, el protagonista quedó asombrado, deslumbrado. Después de recibir el poder, nuevas notificaciones aparecieron para el protagonista. Estaba desbloqueando el poder del código babilónico, un poder que se manifestaría a través de ideogramas, un lenguaje familiar para el portador del poder. El protagonista se preguntó qué ideogramas familiares para él aparecerían, y, sorprendentemente, las notificaciones comenzaron a mostrarse en caracteres chinos. Los símbolos comenzaron a fluir desde los goblins, y entonces, la notificación indicó que los conceptos de demonio y vida habían sido aprendidos, mientras que otros conceptos eran demasiado complejos o insignificantes para que el portador pudiera absorberlos en su nivel actual. Leyendo la notificación y observando lo que sucedía con los goblins, el protagonista quedó sorprendido al darse cuenta de que su habilidad no solo se limitaba al lenguaje, sino también a la extracción del concepto de las cosas. Los caracteres que formaban la palabra demonio flotaron frente al protagonista, mientras la notificación informaba que había absorbido 0.2 puntos de demonio. También indicaba que este era un concepto que los humanos no podían poseer, y recomendaba almacenarlo por separado en el código babilónico para aplicarlo a otros objetos cuando fuera necesario. El protagonista quedó asombrado al comprender que podía aplicar conceptos a las cosas y decidió probarlo. Agarrando el carácter que representaba vida, absorbió 0.4 puntos de vida, aumentando su propia vitalidad a 10.4. El protagonista se sintió más confiado al descubrir que podía aplicar conceptos a sí mismo y potenciar sus atributos, fortaleciéndolos. El protagonista también absorbió 2 puntos de flesh, aumentando su cuerpo a 10.2 y volviéndolo más saludable. Sintiendo su cuerpo revitalizado, el protagonista movió las manos y se dio cuenta de que no era solo una sensación. Su fuerza de agarre, la potencia en sus piernas e incluso la textura de su piel habían mejorado notablemente. Recordó cómo había absorbido el concepto proveniente de los goblins. Comprender, aprender y absorber, eso era lo que debía hacer ahora. Después de que los goblins desaparecieran tras haber sido absorbidos sus habilidades, el protagonista notó que solo quedaban sus porras. Las examinó detenidamente,
reflexionando sobre la posibilidad de aplicar conceptos a objetos. Se preguntó si sería posible. Recuperando el concepto de demonio, el protagonista esperó que lo que estaba a punto de hacer funcionara y lo ayudara a escapar de la mazmorra. Una amplia sonrisa apareció en su rostro mientras infundía el concepto a la porra, imaginando cómo acabaría con cualquier goblin que apareciera. Usando el poder que había desbloqueado, el protagonista limpió rápidamente la mazmorra de los goblins ciegos. Al llegar al final, destruyó su núcleo, una pequeña esfera. Recibió una notificación felicitándolo por haber aprobado la prueba práctica del examen especial para dimensiones inferiores. Secándose el sudor, el protagonista preguntó si finalmente podría irse a casa. Sin embargo, en ese momento, la ventana de notificaciones contradijo su expectativa, afirmando que sería transferido a los dormitorios. En contra de su voluntad, el lugar al que Ban Yu-won fue enviado no era su hogar. Ban Yu-won fue transferido a un mundo completamente desconocido para él, un lugar llamado Academia Unión. Al salir del portal, el protagonista cayó al suelo nuevamente, como la primera vez, pero esta vez en un dormitorio. Una nueva notificación lo felicitó por haber superado la prueba práctica y convertirse en un estudiante provisional. Para su sorpresa, la ventana de notificaciones le indicó que debía vestirse con el uniforme asignado y asistir a la entrevista. Además, resaltaba que debía asegurarse de llevar con orgullo el uniforme de la Academia Unión. El protagonista se sintió molesto. Ya había aprobado los exámenes de ingreso a una universidad y ahora tenía que usar un uniforme otra vez, como si estuviera en la preparatoria. Para él, la situación era simplemente absurda. Aunque irritado, Yu-won se puso el uniforme mientras refunfuñaba. Con la corbata ajustada y los zapatos bien colocados, adoptó una expresión severa en el rostro, con la intención de hacer entrar en razón a quien quiera que lo hubiera llevado a ese lugar. Mientras caminaba por los grandes pasillos en dirección a la sala de entrevistas, Yu-won ya pensaba en lo que diría y en la gran recompensa que exigiría por haber sido teletransportado a un sitio en el que no quería estar. Al llegar a la sala de entrevistas, el joven encontró a una mujer de ojos rojos y orejas puntiagudas, con un elegante peinado que irradiaba una sensación de frescura primaveral a su alrededor. Al verla, los ojos de Yu-won se abrieron con sorpresa ante su belleza. La mujer inspeccionó su identidad al notar su llegada. El protagonista la observó con atención. Llevaba una flor en el cabello y su piel tenía un tono verdoso, pero aún así era hermosa, lo que llevó a Yu-won a preguntarse si se trataba de una alienígena. Sentada detrás de una gran mesa, la mujer se presentó como Yumina, profesora de combate mágico en la Academia Unión, y saludó al protagonista, quien tartamudeó al devolverle el saludo. Yumina felicitó a Yu-won por haber aprobado el examen práctico, lo que hizo que él se sintiera algo avergonzado y se rascara la nuca. Entrando en más detalles, Yumina le preguntó si sabía que su prueba había llamado la atención de todo el cuerpo docente, ya que él había sido el primer estudiante en 500 años en crear un nuevo artefacto durante una evaluación. El protagonista permaneció en silencio al escucharla, sin preocuparse por esos 500 años, ya que había sido llevado allí sin previo aviso y casi había resultado gravemente herido. Ajena a los pensamientos de Yu-won, la profesora Yumina continuó con su alegre discurso, señalando que su caso era excepcional y trascendía el examen especial. Tal vez por venir de mundos distintos, la forma de pensar de Yumina y Yu-won era diferente. Sin embargo, él solo quería salir de esa extraña escuela lo antes posible, una vez terminada la entrevista. O eso pensaba, hasta que vio lo que había al otro lado de la ventana de la sala de entrevistas. Aproximándose a la ventana, el protagonista observó un pilar en el exterior y le preguntó a la profesora cuál era su nombre. Al escuchar su pregunta, Yumina comentó que, al parecer, era cierto que las personas de mundos de dimensiones inferiores no sabían nada sobre el pilar. El pilar es la razón por la que se estableció la Academia Unión. Elegimos a los estudiantes con los mayores talentos de todas las dimensiones y los ayudamos a alcanzar la cima del mundo. Esa es la inspiración de la Academia Unión y la última esperanza compartida por todas las dimensiones. La mazmorra entre las mazmorras, el origen de todos los misterios y peligros en este mundo. Esa es la Torre de Babel. El protagonista palideció al mirar por la ventana hacia la enorme torre. Se preguntó si aquella torre era la misma que su ancestro había construido, la edificación de la que su abuelo tanto le había hablado. Todo lo que su abuelo le había contado y todo lo que había sido transmitido por su ancestro estaba en ese mundo. Sin embargo, la torre había sido llamada la mazmorra entre las mazmorras. Esto llevó a Yu-won a pensar que monstruos extraños la habían tomado para sí, pero apartó esa idea de su mente.
Ahora mismo, eso no le importaba. La gloria de la familia Van y todo lo que sus ancestros habían construido. El protagonista sonrió al desear recuperar todo para sí mismo. Así, Ban Yu-won decidió inscribirse en la Academia Unión. Gracias al trato especial de los profesores, fue enviado a casa antes de su ingreso. Después de reunir a toda su familia y explicarles la situación, ocurrió algo inesperado. El abuelo de Yu-won estalló de felicidad al escuchar que su nieto finalmente había encontrado la Torre de Babel, mientras que su padre intentaba calmar al anciano. Tras explicar la situación a su familia, el protagonista logró prepararse para ingresar a la academia. Ahora, en una mazmorra de nivel bajo de la Unión, dentro de la cueva de los Hobgoblins, Yu-won se preparaba para su inscripción mientras ponía a prueba sus nuevas habilidades, derrotando con facilidad a los Hobgoblins y usando su conocimiento para crear armas a partir de la tierra en este mundo compartido. Creando armas de fuego más poderosas que las reales, el protagonista eliminó a los monstruos con facilidad. Caminó entre los cuerpos de los monstruos derrotados, absorbiendo cada uno de sus atributos gracias a su habilidad, mientras avanzaba para atacar los siguientes puntos. Al principio, sus habilidades estaban limitadas únicamente a los idiomas. Sin embargo, tras derrotar a varios goblins y hobgoblins, había aprendido los conceptos de demonio, vida, flesh, asesinato y disparo, volviéndose completamente diferente de lo que era al inicio, gracias al código babilónico. Yu-won ahora podía verbalizar, absorber y manipular el concepto de todos los objetos. Cuando derrotaba a un enemigo, podía a la vez adquirir los conceptos que lograba reconocer. Los conceptos aparecían sobre los cuerpos de los monstruos como palabras encantadas y, así, cuanto más conceptos adquiría, más fuerte se volvía. El concepto que obtuvo de la primera mazmorra que enfrentó, la cueva de los goblins ciegos, fue imbuido en un garrote y fortaleció un arma que él mismo había creado, un gran garrote volador, potenciado para derrotar monstruos. El garrote, infundido con energía fantasmal, fue el primer artefacto creado por Ban Yu-won. Su verdadera forma se revelaba bajo el comando de su dueño, y podía transformarse libremente en un artefacto autónomo. Abrazando el garrote, el protagonista lo felicitó como si fuera una mascota. Todo porque, gracias a este garrote creado por accidente, había obtenido buenos resultados en la evaluación. Después de derrotar a todos los goblins y hobgoblins en la zona, el protagonista se preparó para evaluar el botín de la batalla. Mientras observaba los conceptos que había obtenido de los monstruos, encontró algo que nunca había visto antes. Había conseguido 2 puntos de alma, lo que lo hizo preguntarse qué significaba eso. El garrote se acercó al protagonista al percibir el atributo que había almacenado, y Yu-won rápidamente entendió su intención, preguntándole si quería ese atributo para sí. Tímidamente, el garrote vibró, como si respondiera que sí. El protagonista no dudó en otorgarle el atributo, y decidió también concederle un poco de vida, fantasma y espíritu. Ban Yu-won había aprendido algunas cosas hasta ese momento. Tomando todos los pequeños conceptos que había obtenido, creó una pequeña esfera con ellos en la forma del código babilónico, e imbuyó estos conceptos en el garrote. Entonces, ocurrió una gran reacción. Los conceptos combinados formaron una armonía perfecta, provocando una transformación en el artefacto. Los atributos fusionados crearon una sinergia impecable, resultando en una combinación que superaba los límites actuales. Al ver el atributo bestia en medio de la fusión, un atributo que él no había otorgado al garrote, el protagonista se preguntó si uno de los conceptos que había colocado en la fusión había mutado. Observó con atención mientras los conceptos envolvían el garrote y lo transformaban. Algún tiempo después, la intensa luz se extinguió. Se recibió una notificación. Debido a la fusión trascendental, el atributo bestia fantasma había sido completado. Ante los ojos del protagonista, lo que antes era un garrote se transformó en una serpiente plateada, una bestia fantasma. Agachándose para observarla mejor, el protagonista la miró atentamente mientras analizaba la combinación de los atributos fantasma y bestia, que se habían fusionado para crear un ser vivo, como en una historia de fantasía. Lentamente, acercó su mano a la serpiente, preguntándose si podría tocarla. En respuesta a su movimiento, la serpiente siseó, haciendo que el protagonista se estremeciera y detuviera sus acciones por miedo. Pero, para su sorpresa, la serpiente resultó ser extremadamente cariñosa. Comenzó a frotar su cabeza contra la mano del protagonista, demostrando su dulce personalidad, la misma que tenía cuando aún era un garrote. Esto llevó al protagonista a preguntarse si todavía podría transformarse en armas o escudos. Con la serpiente enrollada en su brazo,
decidió darle un nombre y la llamó Eva. Así, tras nombrarla, se dispuso a revisar la ventana de estadísticas de crecimiento. Basado en lo que había experimentado hasta el momento, concluyó que la estadística vida era un concepto similar al nivel en los juegos, y que flesh representaba el físico. Sin embargo, aún se preguntaba qué significaba alma. También observó algunas otras habilidades, como ojos que todo lo ven y oídos que todo lo oyen, concluyendo que probablemente estaban relacionadas con sus habilidades de lenguaje. En cuanto a las demás estadísticas, decidió ignorar aquellas que aún no comprendía. Tras analizar sus propias estadísticas, el protagonista decidió revisar las de Eve, preguntándole si creía que ahora podría sorprender a los demás. Sin embargo, la pequeña serpiente sacudió la cabeza en negación. Sonriendo, el protagonista afirmó que las estadísticas actuales de Eve no importaban, solo su tasa de crecimiento para el futuro. Luego, abrió la opción de salir de la mazmorra, tras destruir su núcleo, y presionó el botón para salir. De vuelta al pasillo por teletransportación, el protagonista pensó que era hora de ir a la ceremonia de ingreso de la Academia Unión. En el auditorio de la Academia Unión, varias luces proyectaban hologramas en el cielo, dando la bienvenida a los estudiantes que ingresaban, además de mostrar anuncios de las marcas patrocinadoras. Los numerosos estudiantes que llegaban al auditorio pertenecían a diversas razas, provenientes de distintos planetas y dimensiones lejanas. Poco a poco, el auditorio se fue llenando mientras los nuevos alumnos tomaban sus lugares. El protagonista, que había llegado al auditorio por teletransporte, asustó a algunas personas a su alrededor y alertó a otras. Ajeno a sus pensamientos, miró a su alrededor y notó que el lugar ya estaba repleto. Observando el auditorio, el protagonista usó su habilidad Ojos que todo lo ven, una capacidad que le permitía leer todo a su alrededor y, dependiendo de su nivel de dominio, le daba la posibilidad de comprender el aura y el espíritu de sus objetivos. Al analizar a pronto a algunos de los nuevos estudiantes, que poseían atributos de rango B, A o incluso S, el protagonista notó que, a diferencia de él, quien había ingresado a la academia a través de una admisión especial para dimensiones inferiores, los estudiantes regulares que entraban por el proceso normal parecían muy fuertes, incluso a simple vista. Mientras buscaba su asiento, el protagonista fue sorprendido por la presencia de una enorme persona detrás de él. Un monstruo gigantesco y verde, con una actitud arrogante, intentó intimidarlo. «Oye, si eres de una dimensión inferior, no andes por aquí y lárgate». El protagonista no le dio importancia a la actitud del tipo y, a pesar de las risas dirigidas hacia él, simplemente se alejó, agradeciendo. Hasta ahora, todo estaba ocurriendo como Yu Won esperaba. Aquellos que habían ingresado a la academia por el proceso normal tenían una gran opinión sobre sí mismos, menospreciando a quienes provenían de dimensiones inferiores. Incluso en este lugar que reunía a todos los mundos, aquellos con poder miraban por encima del hombro a los que estaban por debajo de ellos, lo que hizo que el protagonista se preguntara si no era lo mismo que sucedía en todas partes. De repente, alguien llamó al protagonista, indicándole que los estudiantes aceptados mediante admisiones especiales debían sentarse en otra área. Al acercarse a la persona que lo había llamado, el protagonista vio 4 sillas separadas del resto, lo que le hizo sentir que aquellos provenientes de dimensiones inferiores eran prácticamente exiliados en ese lugar. Sin embargo, en ese momento, algo llamó su atención, algo que lo llevó a usar su habilidad Ojos que todo lo ven para observar a los aceptados por admisión especial. Al analizar a los 3 que estaban sentados frente a él, el protagonista quedó sorprendido. Ninguno de ellos era más débil que los estudiantes normales más fuertes. Con atributos de rango A, S e incluso SS, estos estudiantes despertaron en el protagonista la sensación de que eran lo suficientemente poderosos como para arrasar con los estudiantes regulares. El estudiante que había llamado al protagonista lo miró fijamente, viendo que seguía de pie, inmóvil. El protagonista fue despertado nuevamente por Light y lo saludó, afirmando que sus asientos eran increíbles. Light se rió, sin estar seguro de si realmente debería hacerlo ante el comentario del protagonista. Light, el joven de cabello rubio, en realidad era el apuesto compañero de habitación que Yu Won había conocido en el dormitorio antes de la ceremonia de entrada. El primer encuentro entre los dos había sido bastante único. Cuando el protagonista fue transferido al dormitorio, el joven de cabello rubio, vestido con una armadura, le apuntó con una espada, preguntándole quién era. Con la espada señalándolo, el protagonista casi se desmayó del susto. Rápidamente, colocó el porrete y frente a él para protegerse, afirmando que era el compañero de cuarto del joven. Al escuchar su respuesta,
el joven rubio se disculpó, afirmando que solo tenía los nervios de punta debido a la evaluación práctica que acababa de realizar. El protagonista se sentía incómodo frente a Light, ya que el joven rubio parecía más una princesa sacada de un cuento de hadas que un guerrero, a pesar de su temperamento. Sin embargo, Yu Won cambió de opinión rápidamente, ya que el joven se había disculpado primero. Cuando el protagonista mencionó que había enfrentado una mazmorra de goblins ciegos, Light se burló de él, preguntándole para qué había hecho un examen práctico, ya que incluso un recluta novato con entrenamiento básico podía cazar goblins fácilmente. Gracias a eso, la percepción del protagonista sobre el rubio cambió nuevamente, esta vez para peor. En ese momento, el protagonista se dio cuenta de que habían estado conversando por un buen rato sin haberse bañado aún. Mientras se quitaba la ropa, le preguntó a Light si deberían darse un baño, ya que el baño del dormitorio era comunitario. Al ver al protagonista quitarse la ropa de repente, Light quedó terriblemente avergonzado. El protagonista no notó la vergüenza de Light, ya que estaba de espaldas, y en el momento en que lo invitó a seguir conversando en el baño, casi fue atacado, siendo obligado a ir primero. Sin entender por qué Light estaba tan avergonzado, se giró para no mirarlo, encogiéndose y murmurando con vergüenza que iría después. Ahora, en la ceremonia de entrada, esa actitud extraña de Light seguía incomodándolo. Dejando eso de lado, ya que el asiento de Light estaba entre los destinados a las admisiones especiales, significaba que los otros dos también eran como él. El protagonista levantó la mano para saludar a las otras dos personas. La primera en responder fue una chica de cabello rosado, como las flores, con 2 cuernos cubiertos. Instantáneamente, el protagonista la etiquetó como adorable en su mente y desvió la mirada, mientras ella también bajaba la cabeza tímidamente para saludarlo. El protagonista no olvidó saludar a la otra persona, pero en el momento en que lo hizo, su expresión se volvió amarga. El motivo era que los ojos de la chica de cabello blanco eran completamente negros. Ella lo miró fijamente y, observando su brazo, comentó que la cosa enrollada allí era bastante interesante. El protagonista entendió de qué hablaba la chica y, revelando a la pequeña serpiente que estaba oculta, le preguntó si se refería a ella. La chica de cabello blanco miró a la serpiente con la boca abierta, mientras Light y la chica de cabello rosa quedaban impresionados. Light notó que la serpiente era el mismo artefacto de antes, y le preguntó a Yu Won cómo había cambiado tanto en solo unos días. La chica de cabello rosa encontró a la pequeña Eve adorable, y preguntó si podía tocarla. La chica de cabello blanco sonrió y se presentó. Mi nombre es Do Go-yeon, soy hija de un artista marcial. ¿Cuál es tu nombre? El protagonista se presentó, curioso por saber si Dogo usaba artes marciales o algo similar, o si lanzaba golpes de energía. Ese comentario hizo que todos se sonrojaran de vergüenza. Dogo se tapó la boca, apenada, admitiendo que Yu Won no estaba completamente equivocado. El protagonista se sorprendió al principio por haber acertado, pero considerando que estaban en un mundo de fantasía, tenía sentido que existieran las artes marciales. En ese momento, la chica de cabello rosa se presentó por primera vez. Su nombre era Ruchel. Light también se presentó ante las dos chicas y las saludó. Mientras los 4 conversaban, de repente comenzó la ceremonia de entrada. El protagonista reconoció a la profesora Yumina entre los docentes, y Light le preguntó si también había tenido una entrevista con ella. El protagonista se sorprendió al saber que Light también había pasado por la misma entrevista, pero en ese momento, algo comenzó a suceder. Una luz roja apareció desde arriba, mientras el techo del auditorio comenzaba a abrirse. Una voz reverberó por todo el auditorio, anunciando que todos ya se habían reunido. La voz resonó en la mente de todos los estudiantes, causando dolor de cabeza en muchos de ellos. Todos, incluido el grupo del protagonista, Ruchel, Light y el propio Yu Won, sintieron una presión abrumadora. El protagonista miró hacia arriba mientras la voz continuaba hablando. Ahora, daré inicio a la ceremonia de entrada para la clase número 2557 de la Academia Unión. En el cielo sobre el auditorio, un enorme ojo perteneciente a un ser desconocido observaba a todos los estudiantes reunidos. Tras la ceremonia de entrada, Yumina comentó alegremente lo impresionante que había sido el discurso del director. En la sala con ella estaban los 4 estudiantes admitidos por exámenes especiales. El protagonista rompió el hielo preguntando si el enorme ojo era el director. Yumina se sorprendió y le preguntó si realmente había visto el ojo. Light se impresionó al descubrir que el protagonista había mirado hacia arriba, y Ruchel agregó que muchas personas se habían sentido demasiado intimidadas como para hacerlo.
El protagonista sonrió, sin darse cuenta de que estaba siendo observado por Doggo. La chica sabía que el ser se había ocultado completamente usando algún método especial, por lo que se preguntaba cómo Yu-won había logrado verlo. El protagonista sintió la mirada de la chica sobre él y se estremeció. Luego afirmó que simplemente había sentido, de alguna manera, que un ojo gigante los estaba observando. Cambiando de tema, Yumina confirmó que, en efecto, aquel era el director, pero explicó que los estudiantes no volverían a verlo hasta que alcanzaran algo especial o provocaran un incidente. Luego comentó que, aparentemente, Yu-won tendría una reunión privada con el director. Al escuchar a la profesora, el protagonista suspiró y comentó que eso más bien sonaba como una maldición. La profesora rió ante su comentario y afirmó que los logros de los estudiantes también eran logros de los profesores, pidiéndoles a todos que trabajaran duro. Light se sorprendió con el comentario de la profesora y preguntó si ella sería la encargada de guiarlos. Yumina confirmó su duda, dejándolo aún más sorprendido. Light sabía que Yumina era una de las 9 profesoras de rango completo en la academia, lo que hizo que le resultara aún más inesperado que estuviera a cargo de ellos. Tomando su taza de té, la profesora decidió presentarse oficialmente ante los 4. Soy la profesora Yumina, y enseño combate mágico. He sido asignada como la profesora de su clase, la sala 11, así que trabajemos bien juntos durante los próximos 5 años. Light preguntó si normalmente los estudiantes de admisión especial de bajo nivel no eran asignados a profesores asociados, y Yumina confirmó su suposición. Sin embargo, explicó que los 4 eran estudiantes bastante especiales, por lo que ella había recibido esa responsabilidad. En su mente, la profesora reflexionaba sobre estos alumnos inusuales. Era extraño que solo personas como ellos hubieran sido seleccionadas esta vez. Entonces, Yumina decidió darles un consejo. Sus ojos se volvieron inexpresivos mientras les advertía que tuvieran cuidado con la hostilidad y la envidia de los estudiantes normales. El protagonista se puso en alerta con lo que Yumina había dicho. Se dio cuenta de que la envidia y la hostilidad a las que se referían no solo eran cuestión de competencia académica, sino que también implicaban enfrentamientos físicos y peleas entre estudiantes. Asuntos fuera de las competencias internas, protegidas por las reglas de la academia, eran situaciones en las que ni siquiera los profesores podían intervenir. Yumina les aconsejó que permanecieran juntos a partir de ahora, ya que los estudiantes de admisión especial eran muy raros. La profesora sabía que, si querían fortalecerse luchando contra otros estudiantes, debían ser lo suficientemente fuertes como para ignorar la envidia y la hostilidad. De lo contrario, algo malo podría ocurrirles. Yumina también afirmó que los 4 eran miembros de un equipo que ascendería a la torre juntos hasta su graduación. Luego, la profesora chasqueó los dedos y les dijo que ya había terminado de hablar sobre los temas difíciles. Finalmente, reveló que la academia había preparado un pequeño obsequio para ellos. Un brillo apareció sobre la mesa frente a ellos, mientras Yumina se preparaba para explicar las reglas y detalles después de que recibieran los artefactos. La luz en la mesa llamó la atención de los estudiantes, quienes se acercaron para verlo de cerca. Después de recibir los regalos de la academia entregados por la profesora, los 4 salieron del aula. El protagonista sostenía un colgante, preguntándose si esa era la identificación de los estudiantes. La profesora había explicado que debían usar la identificación para poder acceder a todas las instalaciones del campus y que con ella podrían teletransportarse a cualquier lugar dentro del Reino de la Unión. Sosteniendo su identificación de estudiante, Light fue el primero en conjurar la magia de teletransporte. La profesora Yumina es bonita. Entonces, fueron teletransportados al jardín. Ruchel también recitó el encantamiento. La profesora Yumina es bonita. Y así, fueron teletransportados de vuelta al interior de la academia. Los 3 presentes se sintieron frustrados por la simplicidad del hechizo de teletransporte. Light comentó que necesitaban conservar su identificación de estudiante si querían entrar en la torre, por lo que, les gustara o no el hechizo, debían tener cuidado con el objeto. En ese momento, Ruchel preguntó a los otros 2 por qué Van había sido dejado atrás. Doko respondió que no lo sabía, pero que quizás se debía a aquella entidad. Poco tiempo atrás, mientras estaban reunidos con Yumina, la profesora había recibido una llamada y mencionó que estaban a punto de tener una fiesta del té, y parecía que lo que la otra persona quería no era precisamente una buena noticia. Dogo había prestado atención a la conversación entre la profesora y los estudiantes, observando a quién dirigía su mirada. De todos los alumnos, el único que había logrado mirar directamente al profesor era Van. Sentado en un sillón, el protagonista estaba bastante ansioso.
pues estaba frente al director, en una silla colocada frente a un gran escritorio. El protagonista se sentía nervioso por tener una reunión privada con el director en su primer día y se preguntaba si estaba en problemas. El director, al notar que el protagonista evitaba mirarlo, le dijo que no había problema en verlo directamente. Sobre la mesa del director había un muñeco de trapo sentado. «No te preocupes, mi verdadero cuerpo no está aquí». Mirando el muñeco de trapo, el protagonista preguntó si debía llamarlo director o canciller, y el muñeco respondió que Yu Won debía llamarlo maestro. Dicho esto, el maestro afirmó que explicaría por qué había llamado a Yu Won. Normalmente no interfiero en el crecimiento de los estudiantes. Si son débiles, los dejo ser débiles. Si son fuertes, los dejo ser fuertes. Si perecen en la torre, o si sobreviven para volverse poderosos y gloriosos, no me importa. Solo tengo un objetivo: presenciar con mis propios ojos a aquel que llegue al final de la torre. Todo lo demás es irrelevante. Ante las palabras del director, el protagonista se preguntó por qué todo era irrelevante para él. Hablando estrictamente, la torre era de la época de su ancestro. La familia Van estaba decidida a recuperar todo su poder y gloria. Había decidido arriesgar su propia vida para conquistar la torre, pero en ese momento se preguntó qué significaba para el canciller y qué significaba para los otros estudiantes. Quería entender por qué todos se reunían en esa dimensión para escalar la torre. Mirando al muñeco de trapo y llamándolo maestro, preguntó qué era exactamente la torre. Ante la pregunta del protagonista, el muñeco guardó silencio. Después de un minuto de quietud, reveló lo que el protagonista quería escuchar. La torre es el camino hacia lo divino, un juicio. El protagonista sintió una mezcla de sorpresa y curiosidad ante la respuesta del director, preguntándose si estaba hablando del mismo concepto de lo divino, como los seres de las religiones. Sin embargo, antes de que el protagonista pudiera hacer más preguntas, el director continuó su explicación, afirmando que no interfería en la dificultad que enfrentaban los estudiantes, pero que esta vez haría una excepción porque veía en él el mayor potencial que jamás había visto. Muñeco señaló al protagonista y, mientras afirmaba que prepararía algunas cosas para ayudarlo a subir la torre, hizo que el identificador de estudiante de Yu Won comenzara a brillar. El protagonista preguntó qué estaba haciendo el director. Entonces, él explicó que había ampliado sus privilegios de exploración externa, permitiéndole viajar a cualquier mazmorra para hacer uso de sus habilidades antes de ascender en la torre. El protagonista preguntó al muñeco si se refería a los exteriores de la academia, y el director lo confirmó. El director creó un portal bajo los pies del protagonista, absorbiéndolo mientras le daba algunas instrucciones. «Eso es todo. Puedes irte. Mejora tus habilidades antes de subir la torre, Ban Yu Won. Si tu progreso es notable, desbloquearé el próximo privilegio para ti». El protagonista preguntó al director cuál sería ese privilegio, y quedó impactado cuando el muñeco afirmó que se le permitiría explorar la torre solo. Mientras era arrastrado por el portal, el protagonista escuchó al director decir, con entusiasmo, que esperaba con ansias su próximo encuentro. Se sobresaltó cuando cayó del otro lado del portal, aterrizando sobre alguien. Yumina, quien amortiguó su caída, le preguntó cómo había sido su encuentro con el director. En el regazo de la profesora, el protagonista se asustó al verla y rápidamente se puso de pie con el rostro sonrojado. Yumina afirmó que el director siempre despedía a los visitantes de esa forma, preguntando si no tenía una personalidad extraña. Luego sonrió, afirmando que el director había estado esperando específicamente a Yu Won desde el principio. Después de sentarse, la profesora tomó la identificación del protagonista, sorprendida de que el director hubiera dado permiso a un estudiante para salir de la academia. El protagonista no sabía si eso era algo importante, comentando que el maestro le había dicho que mejorara sus habilidades rápidamente. Entonces, Yumina le explicó por qué era un gran logro. Puedes explorar libremente mazmorras fuera de la torre y también visitar ciudades externas. Esto significa que tendrás mucha más experiencia y preparación que los demás. No hay precedentes de que un estudiante normal reciba tales privilegios antes. En ese momento, el protagonista entendió lo que el director realmente quería. Antes, había pensado que el director lo consideraba débil y lo estaba enviando a fortalecer sus habilidades, pero era algo completamente distinto. Yumina expresó su envidia, llamando al protagonista afortunado. Al ver la sorpresa en los ojos de Yu Won, explicó que los profesores estaban tan ocupados que no podían salir. Le contó que, como la Unión era una academia, todo estaba organizado pensando en los estudiantes, lo que a veces resultaba bastante inconveniente para los profesores. Mostrando su envidia, Yumina dijo que Yu Won podría explorar mazmorras
y también visitar ciudades en su tiempo libre, además de acceder a muchas tiendas. Sus ojos se volvieron sombríos mientras afirmaba que incluso podría probar muchos bocadillos, tantos como quisiera. Acercándose a él con una mirada intensa, le recomendó una ciudad llamada Rónica, que tenía un templo de primavera absolutamente hermoso. Asustado, el protagonista comenzó a sudar y, para evitar problemas, preguntó si debía traerle algo cuando viajara. Caminando por un largo camino de piedra, el protagonista miró al cielo, disfrutando del clima. Cuando le preguntó a la profesora si debía traerle algo, sus ojos brillaron mientras mencionaba un vino de un templo famoso por su aroma y su sabor persistente. Quería que le trajera 1 o 2 botellas. Recordando que una profesora le había pedido a un estudiante que comprara alcohol, el protagonista encontró irónico aquel pedido, pero no le dio importancia. Estaba más que agradecido por haber recibido un inventario anticipado a cambio. En ese momento, el protagonista recordó algo. Su abuelo le había dado una pequeña bolsa cuando fue a su casa para contarle las novedades. Cuando el protagonista se preparaba para partir, su abuelo se acercó y le preguntó si estaba listo. Luego le entregó la bolsa y le dijo que la abriera y tomara lo que quisiera y necesitara de su interior. Al abrir la bolsa, el protagonista descubrió que estaba completamente llena de oro. Preguntó a su abuelo si realmente estaba bien que él tuviera eso, a lo que el anciano sonrió y dijo que no le importaba. Con una gran sonrisa, afirmó que ese oro era el legado que sus ancestros habían dedicado a la búsqueda de la Torre de Babel, y que ahora era suyo para usarlo libremente. Agradeciendo a su abuelo, el protagonista aceptó el oro, aunque se preguntó si no era demasiado cargar algo así por ahí. Inicialmente, había pensado que el oro sería pesado y peligroso de transportar, pero ahora, con el inventario, una herramienta tan conveniente, su perspectiva había cambiado. Como su abuelo le había dicho que el oro era valioso en cualquier lugar de ese mundo, el protagonista decidió tomar solo algunas barras. Con esto, todas sus preparaciones estaban completas. Mirando hacia la ciudad, tan inmensa como el horizonte ante él, el protagonista sintió la emoción de dar su primer paso en este nuevo mundo. Caminando por la enorme metrópoli, aunque era un mundo diferente, el paisaje urbano le resultaba bastante similar al de la Tierra. Claro, había muchas cosas distintas, como autos y motocicletas voladoras. Al ver los transportes voladores, el protagonista quedó impresionado, preguntándose cómo funcionaban. Sumido en sus pensamientos, alguien en la calle lo llamó. Se dio la vuelta y vio a 2 personas acercándose. Una de ellas afirmó que nunca lo había visto antes y le preguntó de dónde venía. Al acercarse, ambos se sorprendieron rápidamente al notar la ropa del protagonista. Le preguntaron si era un estudiante de la Academia Unión. Los guardias le hicieron una rápida reverencia militar mientras gritaban: «¡Hola! Somos los guardias responsables del límite oeste de la ciudad académica, Rónica». Ante los 2 guardias tan formales, el protagonista también se presentó: Ban Yu-won, estudiante de primer año. Los guardias, curiosos, preguntaron cómo había llegado hasta allí y si había recibido permiso del canciller. El protagonista lo confirmó, afirmando que tenía autorización para explorar libremente. Los guardias entendieron rápidamente la situación y comentaron que, gracias al arduo trabajo del canciller y del equipo de la academia, la ciudad se mantenía en paz, agradeciendo enormemente la gracia de la academia. Al darse cuenta de que el protagonista era de primer año, los guardias supusieron que probablemente no sabía mucho sobre cómo funcionaba la ciudad y le ofrecieron su ayuda en caso de que la necesitara. Al oír eso, el protagonista se sorprendió. Al notar su expresión, los guardias afirmaron que, obviamente, lo ayudarían, ya que era parte de su trabajo. Le dijeron que podía preguntar lo que quisiera si tenía curiosidad por algo. Ya que los guardias le dijeron que podía preguntar cualquier cosa, el protagonista señaló hacia Pata arriba. En la dirección que había indicado, había un transporte volador. Dijo que quería uno de esos. Mientras los guardias miraban hacia Pata arriba, el protagonista sonrió y preguntó cuánto costaban esas motocicletas y autos voladores. La moto voladora que el protagonista compró atravesaba rápidamente los alrededores de la ciudad, acelerando por el campo. Saltando desde un acantilado con la moto, el protagonista disfrutó del viento golpeando su rostro. Cuanto más alto subía con la moto voladora, más increíble se volvía la sensación para él. Cuando el protagonista preguntó a los guardias sobre la moto flotante, ellos revelaron que el modelo más básico costaba al menos 250.000 ronias, siendo bastante caro. Al preguntar cuánto valía cada ronia, el protagonista sacó un lingote de oro y preguntó si podía intercambiarlo por la moneda. Al ver el lingote de oro en la mano de Yu-won,
los ojos de los guardias se abrieron de par en par y preguntaron dónde había conseguido un lingote de oro tan grande. Entonces, él reveló que lo había recibido de su abuelo. En cuanto a la moto flotante, el protagonista seguía sorprendido de que un lingote de oro valiera más de 7 millones de ronias, lo que le hizo creer que debía agradecer a su abuelo, ya que el anciano había insistido tanto en darle el oro. Eve apareció de repente, siseando cerca del hombro del protagonista. Mirando a la pequeña serpiente, el protagonista le preguntó qué le parecía el viaje. Había infundido los conceptos de demonio y fantasma en la moto, transformándola en un artefacto viviente. La moto flotante recibió el nombre de Lilith, y el protagonista deseó llevarse bien con ella a partir de ese momento, al igual que con la serpiente Eve. La serpiente siseó alegremente, saludando a su compañera mientras avanzaban por los cielos de la ciudad. El protagonista se acercó a una torre con su moto flotante. Hasta ese momento, ya había conseguido el licor para la profesora Yumina, criado a la hermana menor de Eve y hecho todo lo que necesitaba. Así que era hora de regresar a la escuela. Al volver a la academia, el protagonista cayó sobre la mesa con un fuerte dolor de cabeza. A su lado, Light colocó un vaso de agua en la mesa para que Yu-won bebiera, diciendo que estaba decepcionado. Le lanzó una mirada furiosa al protagonista sin poder creer que, después del encuentro del grupo, se hubiera ido sin decir nada y regresara a la academia con resaca. El protagonista se disculpó y, mientras bebía el agua, echó la culpa a la profesora Yumina por insistir en que bebiera con ella. Light bufó, diciendo que Yu-won debería haberle avisado para que él no se hubiera preocupado. Mientras comía, Doggo miró al protagonista, notando algo en él, y preguntó si el emblema en su camisa era el símbolo de la posición representativa que había recibido por haber bebido con la profesora. El protagonista se estiró, pensó un momento, y afirmó que podía verlo como si se estuviera convirtiendo en el presidente de la clase. Mientras comía su pan, Light aceptó la decisión de la profesora de darle el cargo a Yu-won, ya que ella era la encargada de ellos. Sin embargo, una persona se opuso, afirmando que ella debería ser la representante de la clase entre los 4. Esto se debía a que Doggo creía que era la más fuerte de ellos. Mirando al protagonista, le dirigió una sonrisa presuntuosa y le preguntó si no estaba de acuerdo. El protagonista guardó silencio, pero alguien lo defendió repentinamente. Light estaba molesto por la forma en que Doggo había expresado sus pensamientos en palabras, afirmando que, aunque eran compañeros, había que aclarar algunas cosas sobre lo que ella acababa de decir. No le gustó su actitud de actuar como si fuera la mejor, ya que eso no sería bueno para su futuro mientras ascendían en la torre. Light continuó protestando, diciendo que tampoco estaba de acuerdo con su afirmación de ser la más fuerte. Al escuchar eso, la chica sonrió, burlándose de cómo Light decía que eran compañeros, cuando el día anterior había pedido a la profesora subir solo a la torre. Al verse descubierto, Light se quedó atónito, tartamudeando mientras intentaba justificarse. Ante las miradas de Yu So-won y Ruchel, trató de explicar que solo tenía curiosidad, no que quisiera estar fuera de su grupo. El protagonista apoyó la cabeza en la mesa, agotado. Ya estaba irritado, sin poder creer que las hostilidades comenzaran desde la primera clase de la mañana. Quería reunir a sus compañeros para hacer planes, pero el ambiente estaba arruinado para eso. Mirando al grupo, se dio cuenta de que habían empezado de una manera mucho peor de lo que deberían. Para empeorar la situación, Yu-won tampoco quería ser el representante de la clase, pero entendía por qué la profesora lo había elegido entre los 4, porque era el menos problemático. Light era increíblemente terco, además de que su orgullo era tan fuerte como el de un león. Doggo era extremadamente segura de sí misma, fuerte, pero propensa a hacer enemigos con facilidad, como un gato callejero. Ruchel, en cambio, era sorprendentemente pasiva, sin la personalidad para liderar, como un cachorro recién nacido. Suspirando, el protagonista intentó pensar en qué hacer con estos estudiantes de la clase especial. Entonces levantó la mano, llamando la atención de los demás. Intentó argumentar que el presidente de la clase no tenía que ser el más fuerte, y que, en realidad, no debería serlo. Doggo frunció el ceño, cuestionando al protagonista sobre qué estaba diciendo. Yu-won entonces intentó explicar que, si la persona más fuerte fuera el presidente de la clase, tomaría todas las decisiones por sí misma, mientras que el trabajo del presidente era unir al grupo, por lo que no podía hacer eso. Habiendo llamado la atención de los otros 3 con su lógica, el protagonista afirmó que el representante de la clase debía estar en un punto intermedio, siendo alguien capaz de impartir justicia y encontrar buenas soluciones para todos. En ese sentido,
Él era la persona más adecuada para ser el presidente de la clase. Levantándose, Doggo aceptó la decisión de la profesora de nombrar a Yu-won, al menos por ahora, haciendo que el protagonista suspirara y agradeciera. Mirándolo de arriba abajo, Doggo le dedicó una sonrisa maliciosa, revelando que, en realidad, la única persona a la que realmente quería liderar era a él. El protagonista se quedó atónito ante la mirada de la chica. Ella lo observó con una expresión afilada y luego dirigió la misma mirada a los otros dos, afirmando que, aunque hubiera algo que le molestara, si quería obtener lo que deseaba, también tendría que aceptar cosas innecesarias. Sintiendo que Doggo le había lanzado una indirecta, Light comenzó a temblar de rabia mientras miraba las cosas de la chica como si se despidiera de ellas, mientras Yu-won intentaba calmarlo. Después de que Doggo se marchó y Light se tranquilizó, el protagonista volvió a inclinarse sobre la mesa, sintiéndose agotado por los acontecimientos de esa mañana. Mientras pensaba en cómo resolver el problema del orgullo de esos dos, el protagonista fue llamado repentinamente por Rukel, quien se levantó abruptamente. La chica se acercó a él con los ojos brillantes, preguntando a dónde había ido la serpiente de antes y pidiéndole tocarla. Ante el extraño deseo de la chica, el protagonista suspiró nuevamente. Este lugar estaba lleno de locos. Así, la primera misión de Ban Yu-won como representante de la clase 11, repleta de individuos únicos, comenzó con dificultades. En la primera clase, un estudiante con un cuerpo de piedra comenzó a gritar repentinamente al profesor. «Profesor, tengo curiosidad por conocer las habilidades de esos restos». La clase 11, el grupo del protagonista, estaba teniendo una lección en conjunto con otras clases en un campo de entrenamiento. Tanto el grupo del protagonista como los alumnos de las otras clases vestían ropa de entrenamiento para la sesión. El profesor, de pie en medio del campo de entrenamiento, preguntó a todos qué opinaban de su plan de clase, comenzando con una ligera sesión de entrenamiento. Instantáneamente, los estudiantes normales se agitaron, queriendo ofrecerse como voluntarios para luchar, deseando enfrentarse a los estudiantes de admisión especial. Yu-won y Light observaron cómo los alumnos que ingresaron de manera normal se creían superiores. Light notó rápidamente que esta reacción era esperada por parte de la clase 1. La clase especial, ellos los odiaban debido al sistema de división de la Academia Unión, que separaba las clases según las habilidades de los estudiantes. Mientras los alumnos de la clase 1 causaban alboroto, uno de ellos de repente notó el broche de la profesora Yumina, conocida como la diosa de las flores, en el pecho del protagonista. Lo consideraba débil por la clase en la que estaba. El estudiante con cuerpo de piedra se enfureció al ver a Yu-won usando el broche frente a él. Debido a su exceso de confianza, jamás permitiría algo así. El cuerpo de piedra derribó a otros estudiantes con su fuerte grito, pidiendo al profesor que lo eligiera como oponente. Viendo el entusiasmo del alumno, el profesor lo encontró interesante. Entonces, miró en dirección al protagonista y lo eligió para enfrentarse a Erecto. La profesora Yumina estaba en su oficina, ocupada con varios documentos. Empezó a quejarse de lo que estaba sucediendo, preguntándose por qué los estudiantes de la clase 1 estaban teniendo una lección conjunta con la clase especial ya en el primer día. Al ver que la clase del primer periodo era sobre comprensión de prácticas de combate, se preocupó aún más, pues creía que no había forma de que un estudiante proveniente de una dimensión inferior, admitido por un proceso especial, pudiera luchar contra clases de dimensiones superiores. Se irritó con quien había hecho ese horario, que más parecía una broma de mal gusto, sintiendo cierta malicia en ese arreglo. Cuando el protagonista fue llamado por el profesor para luchar, no se intimidó y miró a su oponente. Sin embargo, su postura fue interpretada como una rendición. Levantando la mano, afirmó que sus habilidades de combate eran débiles y que por lo tanto no había nada que pudiera hacer en el enfrentamiento. El profesor pensó un poco y, aceptando la decisión del protagonista, le redujo 3 puntos. El protagonista se sorprendió con la reducción de puntos, ya que no era lo que esperaba. El profesor, ajustándose las gafas, afirmó que su excusa no era lo suficientemente válida. El protagonista entendió la intención del profesor. Era como si intentara arrastrarlo a una humillación. Irritado, el protagonista afirmó que no era una excusa, sino un hecho. Explicó que había sido aceptado como estudiante debido a su habilidad única y no por sus habilidades de combate, y que tenía más sentido pedirle que hiciera otra cosa en lugar de obligarlo a luchar si el profesor quería ver sus habilidades. Al ver que su lógica estaba siendo usada en su contra, el profesor apretó los dientes, molesto. Comenzó a gritarle al protagonista,
preguntándole si intentaba enseñarle a un profesor. El protagonista respondió al grito del profesor, afirmando que, ya fuera un estudiante o un profesor, todos podían aprender, y le recordó al profesor que solo era un asistente y no un maestro de verdad. Siendo confrontado nuevamente, el profesor redujo otros 5 puntos de Yu-won, quien suspiró al ver cómo estaba actuando. El protagonista entonces hizo una propuesta, que todos se prepararan durante una semana y que los enfrentamientos se llevaran a cabo la semana siguiente. Sorprendiendo a todos, el protagonista afirmó que, si tenía una semana libre, todas sus preparaciones estarían listas y aceptaría el duelo. Yu-won se mostró seguro al decirlo. Toda la arena quedó en silencio. Los estudiantes de la clase 1 no podían creer lo que el protagonista había dicho, lo que los hizo enfurecerse. Uno de los estudiantes no podía aceptar que alguien quisiera prepararse durante una semana, creyendo que, obviamente, sus habilidades debían estar por los suelos. Mientras algunos estudiantes se burlaban, una chica con un gran sombrero puntiagudo observaba la situación en silencio. Mientras todos sus compañeros hablaban, ella miró al protagonista con ojos analíticos, examinando al joven que se mantenía confiado junto a la arena. El profesor asistente apretó los dientes, sintiéndose ofendido porque un alumno intentara cambiar su horario. Pero el protagonista no prestó atención al asistente, quien se vio obligado a aceptar su propuesta. El profesor asistente entonces hizo un anuncio. Ban Yu-won y Erecto, el próximo martes tendremos el combate oficial entre ustedes dos. El formato de la pelea será completamente público, y toda la academia podrá ver la lucha en vivo. Sonriendo maliciosamente, el profesor asistente ordenó a ambos que se prepararan. Al ver la decisión del profesor asistente, el protagonista se preguntó si no solo intentaba humillarlo, sino convertir todo en un gran espectáculo. En ese momento, el profesor asistente llamó al protagonista, apretando los dientes, y trató de amenazarlo, afirmando que sería mejor que mostrara buenas habilidades, ya que él mismo había pedido tiempo para prepararse. El protagonista ignoró al profesor asistente y en su lugar se dirigió al estudiante llamado Erecto. Tendremos una batalla oficial la próxima semana. Espero con ansias el enfrentamiento. Al escuchar lo que dijo el protagonista, el estudiante de cuerpo de piedra chasqueó la lengua, encontrándolo irritante. Después de eso, el protagonista se dio la vuelta para irse. No esperaba una respuesta educada del estudiante, pero confiaba en que podría descubrir algo. Quería analizar las estadísticas de Erecto usando los ojos que todo lo ven. Al observar las estadísticas de rango B y C de Erecto, además de su buena cantidad de puntos de vida, cuerpo y magia, el protagonista vio lo que se esperaría de alguien de una clase especial. La cantidad de vida de Erecto era 5 veces mayor que la suya, y su físico era 10 veces más fuerte. Comparado con Erecto, el protagonista sabía que era débil, pero al mirar a sus compañeros de clase, se daba cuenta de que prácticamente no era nada. Para ascender en la torre junto a esas personas, Yu-won sabía que debía superar el nivel de Erecto. Viendo a Light y Rachel mirándolo, el protagonista les preguntó si estaban preocupados por él. En ese momento, el protagonista escuchó una voz detrás de él, preguntando por qué nadie se acercaba. Mirando hacia Nate atrás, en la dirección donde Light y Rachel estaban mirando, se dio cuenta de que Doggo estaba estirándose mientras afirmaba que, a diferencia de Yu-won, ella estaba especializada en combate. Observando a toda la clase 1, Doggo preguntó si no tenían curiosidad por conocer las habilidades de los estudiantes de admisión especial. El protagonista sonrió al ver a Doggo Yeon, desafiando a cualquiera a levantarse para enfrentarse a ella. La chica, con estadísticas de rango S y SS, esperaba con ansias, dispuesta a aceptar el desafío de cualquiera. Frente a Doggo, los estudiantes de la clase 1 quedaron en silencio. El profesor asistente también guardó silencio, sin decir nada. Era obvio por qué todos estaban callados. Incluso el protagonista, con sus ojos que podían leer todo, no podía comprender la extensión del poder de Doggo. No había forma de que los estudiantes de la clase 1 tampoco sintieran el aura aplastante de la chica. Mientras esperaba, Doggo preguntó qué estaba pasando, ofreciéndose a contenerse, ya que sus posibles oponentes parecían no tener confianza. De repente, Doggo señaló a Erecto, haciéndolo sobresaltarse. Lo llamó con un dedo, afirmando que parecía ser el tipo de persona que no se contenía, desafiándolo a pelear y diciéndole que lo aplastaría. Viendo las acciones de la chica, el protagonista sonrió al ver a Erecto aterrorizado. Ese tipo originalmente lo tenía como objetivo, pero ahora estaba siendo desafiado por alguien que no esperaba. Todos parecían darse cuenta de eso también. Si Erecto intentaba evitar ser llamado cobarde y aceptaba la provocación de Doggo Yeon, estaría acabado.
terminaría tan herido que no podría recuperarse a tiempo para la batalla de la próxima semana. El protagonista entró en la arena, acercándose a Doggo y pidiéndole que se detuviera. Aunque no era asunto suyo, no podía dejar que eso sucediera. El protagonista declaró que Erecto pelearía contra él la próxima semana. Si ella quería luchar contra Erecto, tendría que esperar su turno. Doggo preguntó si Yu-Won estaba seguro de eso. El protagonista le agradeció a la chica por intentar cuidarlo, pero afirmó que esta vez necesitaba demostrar su esfuerzo con sus propias habilidades. Doggo lo miró, como si quisiera asegurarse de que hablaba en serio, y luego se encogió de hombros, diciendo que pensaba que él era solo un tipo que confiaba en trucos, pero que, al parecer, tenía algo de masculinidad. Doggo entonces desistió de pelear contra Erecto y preguntó si alguien más quería ofrecerse como voluntario. De pie en el centro de la arena, preguntó si alguien daría un paso al frente para luchar, pero fue completamente ignorada. Volvió a preguntar mientras miraba a los estudiantes de la clase 1, pero al no recibir respuesta, suspiró y se giró para regresar con su equipo. Parece que solo saben ladrar, pero cuando aparece una situación real, se esconden bajo tierra. Los compañeros de clase del protagonista observaron las acciones de Doggo con una sonrisa en el rostro, mientras que los estudiantes de la clase 1 rechinaban los dientes, sabiendo que ella decía la verdad. Pero antes de que Doggo pudiera volver con su grupo, alguien en las gradas elevó su aura y preguntó a quién estaba llamando perro. Doggo detuvo sus pasos y miró en dirección a la voz. Observando de arriba abajo a la chica, un chico rubio con cuernos, con un tono arrogante, afirmó que siempre eran los débiles e idiotas los que caminaban en grupo, tratando de proteger a los más débiles, mientras gruñía. El protagonista encaró al tipo que se había manifestado, sintiendo un aire completamente diferente proveniente de él en comparación con los otros estudiantes de la clase 1, un nivel totalmente distinto. Light conocía a ese estudiante y explicó que su nombre era Ortima y que era el gobernador de la dimensión Ketius. Ante la explicación de Light, el protagonista no entendió nada. Entonces, Light tuvo que dar más detalles. Excluyendo la Unión, existen 10 dimensiones con las jerarquías más altas. Ortima proviene de una familia que gobierna una de ellas, Ketius. Al escuchar eso, el protagonista comprendió que Ortima era alguien proveniente de una de las 10 familias más poderosas de todas las dimensiones. En la gran arena flotante, se instauró un silencio después de que Ortima se pusiera de pie. En el centro de la arena, el estudiante de la clase 1 le indicó al profesor que procediera. El profesor levantó la mano, haciendo aparecer un pequeño dispositivo que Ruchel no conocía. Light entonces explicó que se trataba de un dispositivo de grabación. La batalla debía ser filmada para el público. El protagonista preguntó qué pasaba con la grabación, y Light explicó que todo lo que sucediera allí sería publicado en Internet, aunque él mismo no sabía exactamente qué era eso. Al escuchar la explicación, el protagonista entendió lo que estaba pasando y abrió su inventario para sacar un teléfono. Light se sorprendió y preguntó si el protagonista sabía qué era Internet. El protagonista le explicó a Light qué era Internet, sorprendido de que alguien proveniente de una dimensión inferior y sin conocer la Academia Unión no supiera sobre ello. Mientras buscaba en el teléfono dónde se transmitiría la pelea, el protagonista afirmó que en su mundo existía Internet. Ruchel ayudó al protagonista a encontrar la transmisión de la pelea, y juntos dieron con un canal que transmitía las clases que recibían. Una pantalla se abrió, mostrando a los estudiantes desde arriba, como una transmisión en vivo. Al ver la situación, el protagonista tuvo aún más certeza de que el profesor asistente intentaba humillarlos. Sin embargo, al mirar a Doggo, el protagonista dudaba de que el profesor asistente lograra su objetivo. Los dos combatientes permanecieron de pie, mirándose en el centro de la arena, mientras sus auras los envolvían. Ortima, con arrogancia, le dijo a Doggo que hiciera el primer movimiento, pero la chica, extendiendo la mano y llamándolo novato, afirmó que le dejaría a hacer el primer movimiento. Al ser llamado novato, Ortima apretó los dientes. Extendiendo la mano, planeaba atacar a Doggo para acabar con su actitud arrogante. Con la mano extendida, Ortima ordenó a Doggo que se arrodillara, y al instante siguiente, dispersó su energía en dirección a la chica. La energía atravesó a Doggo, llegando hasta el grupo del protagonista, haciendo que Yu-Won sintiera una enorme presión. La sensación del poder que lo afectaba era muy diferente al que él controlaba. El poder que afectaba a todo su grupo era como el agua fluyendo de un lugar más alto a uno más bajo, como si los dejara sin aire. El poder de Ortima se extendió por toda la arena, afectando incluso a los estudiantes de su propia clase, como una ley de la naturaleza que obligaba a todo a arrodillarse ante él.
como si fuera lo más natural del mundo. Usando el poder de sus ojos, el protagonista analizó la energía de Ortima, descubriendo que su habilidad era una distorsión de la ley natural. Light se impresionó al escuchar que el protagonista había descubierto los principios de la habilidad de Ortima. En ese momento, Ruchel agarró el brazo del protagonista mientras temblaba y rechinaba los dientes. Ruchel estaba completamente aterrorizada, no por Ortima, sino por el aura que la joven de cabello blanco estaba emanando, comenzando a manipularla para atacar a su oponente. Con un simple movimiento de su mano, Doggo dispersó por completo el poder de Ortima. Tanto el profesor, los estudiantes de la clase 1 como Light quedaron sorprendidos por lo que había ocurrido. El protagonista estaba atónito. Doggo solo había liberado su energía y, con eso, había destruido la energía de su oponente. Para no quedar humillado, Ortima sonrió, afirmando que la chica parecía tener cierta habilidad. En respuesta, Doggo se burló de Ortima. ¿Y tú? Tu poder es tan ridículo como esos cuernos que tienes. Si esto es todo lo que tienes, estoy decepcionada. Sonriendo, Ortima afirmó que eso no era todo lo que tenía. Entonces, comenzó a concentrar su poder en su mano. Pero antes de que Ortima pudiera actuar, Doggo desapareció de su posición inicial. En el instante siguiente, el pie de la chica estaba incrustado en el pecho de Ortima. La joven preguntó si realmente creía que ella le permitiría usar el mismo truco 2 veces. El ataque que se volvía más fuerte a medida que se acercaba al oponente. Lanzado hacia atrás, Ortima logró protegerse gracias a un escudo que había levantado. Apretó los dientes, sintiéndose humillado por tener que usar ambas manos para defenderse de alguien a quien consideraba inferior. Sin embargo, antes de que Ortima pudiera levantarse para retomar la pelea, escuchó la voz de la chica en su oído. Si no tienes cerebro, entonces tu cuerpo tiene que trabajar más, ¿verdad? Ortima se giró instantáneamente, lanzando un puñetazo en dirección a la voz, pero Doggo se agachó, esquivándolo. Las manos de la chica se movieron rápidamente, agarrando el cuello de Ortima y lanzándole una patada mientras se burlaba de su lentitud. Sonriendo, Doggo provocó a Ortima, preguntándole si necesitaba que alguien lo apoyara y lo ayudara a volverse más fuerte. Ortima apretó los dientes, liberando el escudo que había creado para protegerse por segunda vez y lanzándolo contra Doggo. Sin embargo, la chica esquivó fácilmente el ataque de energía con un salto lateral. Viendo la pelea, Light no podía creer lo que estaba presenciando. Su compañera de clase estaba humillando por completo a Ortima, el gobernador de Ketius. La chica luchaba con una sonrisa en el rostro, como si todo fuera un juego, y estaba avergonzando a su oponente con sus habilidades. El protagonista hizo su análisis sobre la pelea. Se dio cuenta de que Ortima probablemente estaba acostumbrado a presionar los movimientos de sus oponentes y derrotarlos con facilidad gracias a su habilidad de distorsión de la ley natural. Sin embargo, al enfrentarse a una oponente con un poder al menos equivalente al suyo, las brechas en sus técnicas de combate comenzaron a hacerse evidentes. Poco a poco, los golpes de Doggo comenzaron a impactar. Ortima empezó a ser cada vez más presionado por las habilidades de lucha de la chica. El método de combate de Ortima no funcionaba contra ella, por lo que la batalla se estaba encaminando hacia una derrota. El protagonista concluyó que Ortima, a pesar de poseer poderes y habilidades físicas abrumadoras, parecía nunca haber utilizado su cuerpo de manera efectiva. Light frunció el ceño ante el profundo análisis del protagonista. Entonces entendió por qué Doggo, quien estaba luchando de igual a igual contra Ortima, y Ban Yu-won, quien había comprendido los principios de combate de ambos, habían sido aceptados por admisión especial, a pesar de provenir de dimensiones inferiores. Siendo presionado por Doggo, Ortima se preguntó qué estaba sucediendo. Apretó los dientes ante lo que consideraba un insulto hacia él. Viendo a Ortima murmurar, Doggo le dio un puñetazo en la mejilla y le preguntó si quería perder la lengua o si prefería que se la cortara por hablar demasiado. Después de ser humillado por tanto tiempo, Ortima liberó aún más de su poder, obligando a Doggo a retroceder. Una corona apareció sobre la cabeza del rubio furioso, quien rechinaba los dientes, irritado. El poder de Ortima se extendió como rayos por toda la arena mientras gritaba, consumido por el odio de los insultos que había recibido. Su energía desbordó su cuerpo y su furia aumentó. «Nunca te perdonaré, nunca. Si quieres sufrir, te haré sufrir ahora mismo». Viendo la reacción de Ortima, Doggo Yeon lo observó con calma, esperando el momento adecuado para manejar la situación. Ante el enfurecido Ortima, Doggo afirmó que ese no era un concepto que un niño como él debería discutir. Percibiendo el movimiento, Doggo liberó su aura. La mano de la chica se cerró levemente, como si fuera a agarrar algo, mientras su aura la envolvía y, en el instante siguiente,
disparó contra Ortima. Al ver a la chica acercarse, Ortima se preparó para atacar con intenciones asesinas. Doko lo miró con calma, lista para enfrentarlo, pero en ese momento, sonidos de aplausos comenzaron a resonar en la arena. La profesora Yumina había aparecido para interrumpir la batalla. El aura de ambos jóvenes se extinguió mientras un vasto campo de flores surgía en la arena, como si la primavera hubiera llegado en medio de la pelea. Tanto Doggo como Ortima quedaron sorprendidos al ver los pétalos de flores flotando en el aire. La dueña del campo de flores los reprendió, afirmando que la academia no incentivaba a los estudiantes a luchar por sus vidas. Sonriendo, les aconsejó guardar esa fuerza para la torre. En medio del campo de flores que cubría la arena y las gradas, se instauró un silencio. El protagonista se preguntó, sorprendido, si lo que estaba ocurriendo era una alucinación, aunque podía sentir claramente el intenso aroma de las flores. A pesar de que la lucha fue interrumpida por Yumina, los dos estudiantes aún se miraban con intensidad. Molesto, Ortima chasqueó la lengua y se dio la vuelta para irse, dejando a Yumina atrás sin insistir más en la pelea. Junto a la profesora, Doggo la elogió por ser bastante fuerte, lo que hizo que Yumina sonriera ante el cumplido. Poco después, Doggo también se dirigió hacia su grupo, siendo recibida por Yu-won y los demás. La chica de cabello blanco preguntó qué le había parecido la pelea al protagonista, y él respondió que había sido increíble, afirmando que solo verla ya había sido de gran ayuda. Sin embargo, mientras hablaba, Yu-won sintió un cabezazo en la espalda. Al mirar atrás, el protagonista vio a Ruchel tratando de esconderse, usándolo como escudo. Al ver a Ruchel temblando, el protagonista le preguntó si aún tenía miedo de Doko. En respuesta, la chica lo abrazó con fuerza, y él tuvo que calmarla. Frente al grupo, una reprimenda estaba teniendo lugar. Yumina estaba reprendiendo al profesor asistente Farrell, diciéndole que merecía un castigo. Señaló que había iniciado una sesión de combate el primer día de clases, permitiendo que la situación se saliera de control mientras él solo observaba. El profesor asistente, siendo reprendido, se encogió y pidió disculpas. Yumina bufó, afirmando que esa situación no se resolvería solo con una disculpa, y le ordenó que se preparara para las consecuencias. Acercándose al protagonista, Yumina señaló el broche en su pecho. Al acercarse aún más, la profesora comentó que, como presidente de clase, la dignidad lo era todo. Le dio un golpecito al broche, girándolo al revés, mientras le preguntaba cómo podía llevarlo de esa manera. Al ver la interacción de la hermosa profesora con el estudiante de la clase especial, los alumnos de la clase 1 sintieron envidia. Inconsciente de la reacción que había provocado, la profesora Yumina se despidió del protagonista y de su grupo, deseándoles a todos un buen día. Observando a los estudiantes de primer año, el protagonista suspiró. La profesora había aparecido para detener una pelea, pero, en lugar de eso, solo había echado más leña al fuego. Después de la batalla en la arena, comenzaron a circular rumores en el campus de la academia sobre un estudiante de una dimensión inferior que había luchado de igual a igual contra Ortima. Los rumores se intensificaron con la grabación de la batalla, y muchos descubrieron rápidamente que la pelea había sido prácticamente unilateral, con Ortima siendo presionado en todo momento. Chismes sobre los nuevos estudiantes, especialmente sobre la chica de cabello rosa, comenzaron a esparcirse, con comentarios sobre lo adorable que era. Entre todos los comentarios, los alumnos de la clase 1 intentaron defender a Ortima, exaltándolo para proteger la dignidad de su clase. Sin embargo, sus argumentos fueron rápidamente aplastados cuando todos vieron la grabación que el profesor asistente Farrell había publicado. Rápidamente, la chica de cabellos blancos plateados llamó la atención de todos, ganando admiradores y fanáticos por todo el campus. Pero los comentarios no se centraron solo en Doggo. Muchos hablaban sobre un estudiante que había negociado con el profesor asistente y pronto recibió el apodo de maestro del regateo. Cuando la profesora Yumina apareció en la grabación, muchos quedaron impactados, y los comentarios explotaron en dudas al ver su interacción con aquel estudiante, el maestro del regateo. Rápidamente, en toda la escuela, los alumnos se interesaron en descubrir quiénes eran esos recién llegados por la admisión especial, especialmente aquel que parecía estar tan cercano a Yumina. Leyendo los comentarios en el video junto con sus compañeros de clase, el protagonista comentó lo extraño que era que todo el mundo estuviera hablando de ellos. Light parecía haberse derretido en su silla al leer tantas expresiones en los comentarios. A su lado, Doggo parecía aburrida, mencionando que no era sorprendente que estuvieran hablando de ellos. Sin embargo, Doggo hizo un comentario que sorprendió a todos. Afirmó que el tipo con el que había peleado no era realmente el más fuerte. Recordando a una chica con un sombrero grande,
Doggo dijo que, al menos, había otra persona en esa clase que era más capaz que él. Doggo se sorprendió de que Yu-won no hubiera notado eso. En respuesta, el protagonista rió, encogiéndose de hombros mientras afirmaba que estaba demasiado concentrado en su pelea. Mientras leía los comentarios, Light mencionó cómo el nombre del protagonista se estaba esparciendo por toda la comunidad escolar. El protagonista suspiró, afirmando que, como los otros estudiantes no podían meterse con la persona que había desafiado al top 1 en sus corazones, estaban tratando de atacarlo de otras maneras. Al ser mencionado, Doggo negó con la cabeza, afirmando que no solo estaban hablando de él. En ese momento, en medio de la conversación, Light quiso preguntar algo. Mirando a Ruchel, que estaba sentada a unos metros de distancia, preguntó si siempre se mantenían tan alejados. Ruchel, sentada lejos del trío, temblaba mientras miraba hacia abajo. Mirándola, los tres se quedaron en silencio. El protagonista notó que Ruchel parecía aterrorizada por Doggo, incapaz siquiera de acercarse a ella. La situación probablemente era aún peor considerando que ambas compartían el mismo cuarto. El protagonista entonces abrió su inventario, sacando algo mientras se preguntaba si debía usarlo para intentar confortarla. Un frasco apareció sobre la mesa, y Yu-won llamó la atención de todos. Era un frasco de mermelada de elixir especial creada con las habilidades de Yu-won, concentrando cientos de frutas. El elixir tenía el efecto especial de promover el crecimiento de las estadísticas generales de quien lo consumiera. Light y Doggo miraron el frasco con curiosidad. Viendo que su reacción era la que esperaba, el protagonista abrió el frasco, afirmando que quedarían asombrados. Luego, les pidió a ambos que trajeran algunos panes. Ruchel, que estaba un poco más alejada, de repente comenzó a percibir el aroma de la mermelada especial. Cuando el aroma llegó a su nariz, inmediatamente levantó la cabeza, abriendo la boca, miró a un lado y finalmente vio los diversos panes con mermelada dorada que el protagonista estaba entregando a los otros dos. Light y Doggo tomaron los panes y dieron un pequeño mordisco para probarlos. Light quedó impresionado al morder el pan, mientras que Doggo casi perdió su pose de corazón frío debido al increíble sabor que sintió. Light preguntó de inmediato cómo la mermelada podía tener un sabor tan bueno, mientras Doggo tartamudeaba sin saber qué decir. El protagonista sonrió al ver su reacción, preguntando si la mermelada estaba rica. Ante la humilde pregunta del protagonista, Light se mostró eufórico, afirmando que la mermelada era más que buena. Mientras tanto, Doggo devoraba el pan con mermelada, revelando que había probado todo tipo de dulces en las llanuras centrales, pero que aquella mermelada estaba en un nivel completamente diferente. Viendo lo interesados que estaban en la mermelada, el protagonista miró hacia Ruchel, preguntándose cómo reaccionaría. Al ver a la chica babeando de ganas por probar la mermelada, el protagonista la llamó para que comieran juntos. Cerrando la boca, Ruchel se acercó al protagonista, pidiéndole que le hiciera un pan con mermelada también. Con el pan en la mano, Ruchel dio un buen bocado, maravillándose con el dulce sabor que sentía. Ruchel sintió como si estuviera probando el néctar puro de las frutas, el sabor frutal más delicioso que jamás había experimentado. Light sintió curiosidad por saber si el protagonista realmente había hecho la mermelada con su propia habilidad, mientras que Doggo abandonaba su dignidad pidiendo más panes con mermelada. Después de comer bastante, Doggo se lamió los dedos y comentó que sentía como si estuviera comiendo algo extremadamente valioso. Mientras untaba más mermelada en un pan, el protagonista reveló que hacer la mermelada no era costoso y que, al ser un equipo, se sentía bien compartiéndola con ellos. Mientras Ruchel saboreaba su pan con mermelada, el protagonista le entregó otro pan a Doggo, diciéndole que lo considerara un favor por la amabilidad que había mostrado antes. De repente, Doggo se levantó y afirmó que había tomado una decisión. Agarró la corbata del protagonista, acercándolo mientras él aún intentaba comer su pan. En agradecimiento por el elixir que me diste, personalmente te enseñaré un arte marcial. Después de la oferta de Doggo para enseñarle artes marciales al protagonista, ambos fueron teletransportados a otro lugar, una sala de entrenamiento. Aunque era pequeña, Doggo consideró que el lugar era adecuado para moverse. Mirando a su alrededor, el protagonista comentó que la sala de entrenamiento reflejaba el entorno psicológico. Mientras el protagonista preguntaba qué iba a enseñarle Doggo, ya que habían salido en medio de la comida, la chica se acercó a un lugar donde había algunas espadas de madera. Doggo blandió una de las espadas de madera, creando pequeñas ráfagas de viento, y aconsejó a Yu-won que no se moviera descuidadamente. Colocándose en posición de combate con la espada, Doggo afirmó que empezarían con eso. En un instante, liberó una sensación opresiva
y avanzó contra el protagonista con una estocada. El golpe de la chica empujó una ráfaga de aire contra el protagonista, mientras la punta de su espada se detenía justo frente a su nariz. Viendo la espada tan cerca, el protagonista la miró con una expresión vacía. Con una sonrisa en el rostro, Doggo explicó que el movimiento que acababa de hacer era una estocada sin la menor pizca de duda o vacilación. Para Yu Won, era difícil creer que un golpe tan preciso pudiera ser ejecutado por un ser humano. Sin embargo, en un breve instante, Ban Yu Won percibió en el ataque de Doggo un nuevo concepto. El concepto que el protagonista comprendió fue el de penetración. Se preguntó por qué había aprendido ese concepto en lugar del de espadachín. Tratando de reflexionar al respecto, el protagonista se perdió en sus pensamientos, lo que preocupó a Doggo, quien lo llamó varias veces para intentar captar su atención. Despertando de sus pensamientos, el protagonista se disculpó. Ordenándole a Yu Won que se concentrara, Doggo afirmó que una estocada no tenía solo una forma. Una estocada puede hacerse con cualquier cosa. Lo que te estoy mostrando ahora es el fundamento más básico del significado de una estocada. Doggo comenzó a moverse, lanzando varias estocadas al aire de diferentes maneras. Luego le preguntó al protagonista cuántas veces creía que debía estocar, desde dónde hasta dónde, y qué estaba imitando al hacerlo. Por último, le preguntó con qué fuerza o aura debía ejecutar la estocada. Cada pregunta de la joven fue seguida de un movimiento, hasta que finalmente quedó frente a Yu Won. Sosteniendo la espada, afirmó que había incontables variables, pero que las bases supremas eran estas: solo una estocada, y eso no debía olvidarlo. Frente a la espada de madera, el protagonista analizó lo que la chica había dicho. Las acciones de Doggo, quien había dominado un concepto hasta su máxima expresión, transmitían una sensación más profunda que simplemente reunir varios conceptos. Para ella, el ataque parecía contener la esencia de la verdad. Tras dar sus instrucciones, Doggo le entregó la espada al protagonista para que intentara por sí mismo. Sosteniendo la espada mientras se estiraba, el protagonista le pidió que no se molestara si su imitación era torpe. Observando sus movimientos, Doggo sonrió y afirmó que, si él pudiera copiarla perfectamente desde el principio, entonces los 10 años que ella pasó dominando ese movimiento no significarían nada. Mientras la chica hablaba, el protagonista se movió, imitando sus movimientos. Dio una estocada al aire, lanzando una ráfaga con la punta de su espada de madera. Doggo no podía creer lo que había visto. Yu Won parecía haber comprendido realmente el concepto después de verlo solo una vez. Sin embargo, el protagonista no estaba satisfecho con su primer ataque. Intentó mantener la concentración, sabiendo que no podía replicar completamente lo que Doggo había hecho, ya que hasta ahora había estado demasiado centrado en mezclar varios conceptos. Su pensamiento hasta entonces había sido fortalecer los conceptos combinándolos o añadiéndolos unos a otros. Pero Yu Won se dio cuenta de que estaba equivocado. Se quitó la camisa para moverse mejor y se concentró, sintiendo que su propio poder podría volverse aún más fuerte si lograba refinar lo que ya tenía. Dando varias estocadas, trataba de pensar. Había muchos aspectos dentro del concepto de estocada, lo que lo llevó a preguntarse por qué había recibido el concepto de penetración. Finalmente, lo entendió. El motivo era que, quien le había otorgado ese concepto, creía que una estocada debía penetrar en el objetivo hasta el final. Con ese pensamiento en mente, el protagonista puso toda su concentración en su próximo ataque, ahora con un movimiento letal. A diferencia de la primera vez, el golpe en el aire fue mucho más poderoso, como si Yu Won se hubiera convertido en la propia estocada. Observando sus movimientos, Doggo le ordenó que se detuviera. El protagonista cayó de rodillas al suelo debido al agotamiento, mientras Doggo afirmaba que no tenía sentido esforzarse tanto desde el principio. Mientras él recuperaba el aliento, ella le dijo que recordara lo que le había mostrado, y que intentara de nuevo después, cuando estuviera en un espacio más grande, y contra un oponente al que realmente pudiera golpear. En el momento en que Doggo terminó de dar su instrucción, varias notificaciones aparecieron ante el protagonista. Había comprendido el concepto de artes marciales, y además, había absorbido el concepto de espadachín, agregándolo como un subconcepto a las artes marciales. Se sorprendió de haber aprendido tanto solo por mover la espada unas cuantas veces, impresionado por el talento que aparentemente solo él poseía. Al revisar sus estadísticas, el protagonista se quedó atónito, ya que todas habían aumentado drásticamente. El propio concepto de penetración, que acababa de obtener, ya estaba en 16. Espadachín, un concepto que no había subido ni siquiera después de derrotar a innumerables goblins, también se había disparado hasta 20. El protagonista estaba incrédulo.
pues el promedio de sus habilidades de combate se había duplicado. Observándolo, Doggo reveló sus pensamientos. No esperaba perder de esta manera. ¿Quién hubiera imaginado que mostrarías la esencia de la técnica, libre de la forma de un arma? El protagonista se rascó la cabeza, lo que irritó a Doggo cuando afirmó que solo estaba imitando sus movimientos sin siquiera darse cuenta. Doggo se enfadó aún más cuando él mencionó que había comprendido con tanta facilidad un arte que a ella le llevó años dominar, solo imitando sus movimientos. El protagonista sonrió y comentó que quizás lo había aprendido con facilidad porque fue ella quien se lo enseñó. Al escuchar eso, Doggo se sonrojó ligeramente. El protagonista continuó explicando sus acciones, afirmando que, al observar sus movimientos por primera vez, pudo sentir su profundidad, lo que le hizo preguntarse si una persona realmente podía entrenar hasta tal nivel, absorbiéndose tanto en sus movimientos que perdía la noción del tiempo. Después de escuchar todos los comentarios del protagonista, Doggo se sintió conmovida, pero, sin querer demostrar sus emociones, se dio la vuelta, tratando de ignorar las palabras del chico al que apenas había conocido. Agradeciendo a la chica por enseñarle técnicas tan buenas, el protagonista le ofreció los elixires. Sin embargo, ella afirmó que eso no compensaba lo que le había enseñado. Sorprendido, el protagonista preguntó qué debía hacer para compensarla. Al escuchar su sugerencia, Doggo sonrió, pidiéndole que no se preocupara. Con la sonrisa más hermosa que había mostrado desde que entró en la academia, afirmó que tomaría su compensación con el tiempo, diciéndole a Yu-Won que estuviera preparado. Cambiando completamente el ambiente, Doggo recordó que la próxima clase comenzaría pronto, y llamó al protagonista para que salieran rápidamente. Después de que el protagonista saliera de la sala de entrenamiento con un teletransporte, se rascó la cabeza, aún recordando la hermosa expresión de Doggo en ese momento. Dentro de la academia, Ruchel y Light caminaban por los pasillos mientras miraban sus celulares. De repente, Ruchel chocó contra unos estudiantes de otras clases con aspecto intimidante. El estudiante que estaba frente a Ruchel puso la mano en la pared para llamar su atención y se acercó, preguntándole de dónde era. Al ver que alguien intentaba intimidar a Ruchel, Light intervino, colocándose entre los dos. Miró fijamente al estudiante y le preguntó qué quería con Ruchel. El alumno de la otra clase se irritó, llamó a Light insecto y le ordenó que se largara. En ese momento, tanto el protagonista como Doggo llegaron al pasillo mediante teletransporte. El protagonista suspiró, esperando que no estuvieran llegando tarde. El grupo notó la aparición de la dupla y se puso en alerta. El protagonista también se percató de su presencia y les preguntó qué estaban haciendo, mientras que Doggo comentó que habían llegado justo a tiempo. Al ver a la famosa Doggo, los alumnos de la otra clase huyeron con el rabo entre las piernas, dejando atrás una amenaza. Ruchel se escondió detrás de Light, agradeciéndole, mientras el protagonista intentaba entender lo que estaba pasando. El protagonista le preguntó a Light, que estaba molesto, qué había ocurrido, y él lo explicó brevemente. En el aula, el profesor hablaba sobre la historia de la Unión, revelando que ésta no había comenzado cuando el canciller fundó la academia, sino en el momento en que la torre apareció en esa dimensión. Durante la clase, algunos alumnos tomaban fotos de Ruchel en secreto, mientras otros intentaban intimidar al protagonista y a los demás. Todos pertenecían al grupo que ella y Light habían encontrado antes. Ante tantos comentarios irritantes, Ruchel, Light y el propio protagonista comenzaban a sentirse incómodos. El protagonista se dio cuenta de que, sin importar el mundo, las personas siempre eran iguales. Sin embargo, se preguntaba qué estaba pasando con el profesor. Los estudiantes problemáticos estaban haciendo un ruido insoportable, pero el profesor parecía no importarle. De repente, Light se levantó, llamando la atención del profesor. Al verlo de pie, el profesor le preguntó qué quería. Light respondió que otros estudiantes estaban haciendo ruido, dificultando la concentración en la clase, y le pidió al profesor que tomara alguna medida. Ante la petición de Light, el viejo profesor solo preguntó si todos habían escuchado la solicitud, pidiéndoles que dejaran de hablar y se concentraran solo en escucharlo. Dicho esto, el profesor volvió a su monólogo sobre la historia de la academia, sin hacer nada contra los estudiantes que estaban interrumpiendo la clase. Tras ver que el profesor no les prestó atención, el grupo de problemáticos comenzó a burlarse de Light, llamándolo idiota y diciendo que solo intentaba llamar la atención porque era atractivo. Volvieron a hacer comentarios sobre Ruchel, preguntando si ella y el rubiecito estaban saliendo. Cuantos más comentarios hacían, más nerviosa se ponía Ruchel, hasta el punto de empezar a lagrimear, lo que hizo que Light se irritara por completo. Light estaba tan molesto que rompió el lápiz con la mano.
El protagonista colocó repentinamente una mano en su hombro, pidiéndole que se calmara. Light miró al protagonista, preguntándole si realmente le estaba pidiendo que se tranquilizara después de escuchar cómo hablaban de sus compañeros de clase. El protagonista respondió preguntando qué debían hacer, si deberían pelear, y afirmó que no hacía cosas sin sentido. Ante la sorpresa de Light, que quedó impactado por sus palabras, el protagonista sacó su celular y dijo que causar problemas durante la clase solo empeoraría las cosas. Le pidió a Light que se calmara y mirara su teléfono. Entonces, el protagonista proyectó en una pantalla flotante el canal de UnionTube en Internet, afirmando que había más de una manera de resolver un problema. Ya estaba seguro de que los idiotas que hablaban a sus espaldas pronto se arrepentirían. Light comprendió lo que el protagonista estaba intentando hacer. Mientras el protagonista reía maliciosamente, deseó que los idiotas siguieran riendo, ya que todo lo que estaban diciendo en la clase se estaba transmitiendo en vivo. Los tres idiotas no sabían que una cámara con micrófono estaba justo detrás de ellos, grabando todo lo que habían dicho desde el inicio de la clase. Y quien sostenía la cámara y transmitía la escena en vivo era nada menos que una pequeña serpiente, Eve. Rápidamente, cientos de comentarios inundaron el video, todos maldiciendo a los tres idiotas, que pronto fueron identificados por otras personas en los comentarios. DocGo elogió el movimiento inteligente del protagonista por manipular la opinión pública. El protagonista sonrió, afirmando que no dejaría que se salieran con la suya después de lo que le hicieron a Russell. Cuando los tres idiotas se dieron cuenta de la transmisión, ya era demasiado tarde. Intentaron esconderse para no ser filmados y buscaron la cámara desesperadamente. En algún momento, uno de ellos encontró a la pequeña serpiente sosteniendo la cámara con la boca. Sin embargo, antes de que pudieran atraparla, desapareció. Miraron hacia Light, preguntándole si él era el responsable de la transmisión en vivo. Justo en ese momento, tras escuchar tanto ruido nuevamente, el profesor se molestó por primera vez. Miró fijamente a los tres alborotadores, les pidió sus nombres y les ordenó que salieran del aula. Los idiotas intentaron defenderse, pero el profesor no quiso escuchar. Los atacó y los expulsó de la clase a la fuerza. Luego el profesor regresó al podio, murmurando quejándose, y anunció que les pondría una calificación de F durante todo el año. Para evitar más problemas, ordenó a todos que prestaran atención a partir de ese momento. A pesar de que los idiotas recibieron una F, el protagonista chasqueó la lengua, considerando que el castigo era demasiado leve para lo que le habían hecho a Russell, y Light estuvo de acuerdo. Sin embargo, la joven de cabello rosado afirmó que era suficiente y les agradeció a ambos. Con una encantadora sonrisa, dijo que ahora estaba bien, gracias a ellos que estuvieron a su lado. El protagonista intentó ser humilde, diciendo que no había hecho mucho, solo pensó en una forma de resolver el problema y lo hizo. Al ver a Yoo-won tratando de restar importancia a su acción, Russell sonrió y Light hizo lo mismo. Pero no solo ellos, sino que Doko también estaba sonriendo más últimamente. Los tres coincidieron en que las cosas eran más fáciles ahora que Van era el presidente de su clase. Después de que la clase terminó, mientras el grupo del protagonista se marchaba, los idiotas regresaron para intentar causar problemas. Russell se escondió detrás del protagonista, mientras los demás se molestaban por la situación. Ahora, los tres idiotas estaban armados y miraban fijamente a Light, quien, con calma, les preguntó qué querían. Hemos llegado al final de otro video, y ya quiero agradecer la compañía de todos ustedes. Chicos, su like y su comentario son muy importantes para nosotros. Suscríbete para no perderte las historias más increíbles del universo del manhwa.